Bienvenidos a la cuarta clase para segundo medio A y B. El día de hoy analizaremos el mundo entre guerras, crisis y totalitarismos. Para comenzar, observaremos y describiremos este mapa de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Para un mejor entendimiento, delineé los territorios de cada imperio antes de la Primera Guerra Mundial, como Alemania, Austria y Hungría y el Imperio Ruso. Si vamos a la Europa Oriental, tenemos que Prusia se separa de Alemania y queda como un estado independiente hasta que desaparece en 1947. Si observamos la gran extensión de lo que era el Imperio Ruso, podemos notar que se crearon países como Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Polonia, Ucrania. El Imperio Austrohúngaro fue totalmente desmembrado, quedándose Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Todo esto fue condicionado por el Tratado de Versalles realizado el 28 de junio de 1919. Ese tratado fue generado en Francia y además de delimitar las nuevas fronteras que se generaron en Europa, creó la Sociedad de las Naciones. Sin embargo, esta sociedad fracasó. También se le conoce como el nombre de la Liga de las Naciones. Principalmente, este tratado buscó castigar severamente a Alemania, como por ejemplo, reduciendo su ejército a 100.000 efectivos, pagar los costos reparativos de la guerra, admitir la llegada de políticos liberales en Alemania y, como vimos recién, ceder su territorio. Líderes de las potencias aliadas y asociadas. Este tratado es simplemente una continuación de la guerra. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. El tratado que nos presentan viola todos y cada uno de esos puntos. ¿Pueden decirme dónde está su paz? Hemos sido traicionados. Conocemos el odio que nos tienen aquí, lo conocemos bien. Este documento lo demuestra. Nos están exigiendo que digamos que nosotros y solo nosotros somos culpables de haber provocado esta guerra. Y tal confesión no saldrá jamás de mis labios. El tratado puede ser aceptado y también rechazado. Contesten. El gobierno de Alemania declara que está dispuesto a firmar. Entonces, Europa sufrió la destrucción de sus ciudades, tuvo que lidiar con el trauma de la guerra, admitir el liberalismo democrático en Europa y sortear una economía devastada por los gastos operativos que implicó esta gran guerra. Por otro lado, Estados Unidos no fue destruida por la guerra, no tuvo ninguna invasión. En su posición, prestó dinero a los países de la guerra, consolida el modelo capitalista y liberal en el mundo y se transforma en la potencia mundial. En 1919 Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba. Es el nacimiento de la cultura del consumo y del consumo de masas a una escala jamás vista antes.
También aparece la compra a plazos para animar a la gente a adquirir artículos de consumo caros. 20, aproximadamente 3 millones de estadounidenses poseían acciones y Wall Street cautivaba la imaginación del público. La idea de un gran mercado alcista en el que parecía que las acciones solo podían subir se apoderó de todos. Pero de repente una brusca caída en las acciones de las compañías automovilísticas provocó un aluvión de órdenes de venta a última hora. Se vendieron millones de acciones bruscamente. El 24 de octubre de 1929, el Jueves Negro, es considerado el comienzo del crack. La sensación de asombro e incredulidad, el pánico de la gente, mientras el mercado caía y caía. Se calcula que al término de aquellas 5 sesiones de bolsa, 25.000 millones de dólares del patrimonio de los ciudadanos habían desaparecido sin más. Inmediatamente las empresas empezaron a sentir miedo por no disponer de capital y perder dinero. Y empezaron a despedir a trabajadores y a cerrar fábricas. Nuestras vidas, había pobreza por todas partes. Los hombres no tenían ropa, iban harapientos, andrajosos. Entonces, como ahora, la economía globalizada hizo que tanto el crack como la subsiguiente depresión se extendieran por todo el mundo. Durante la Gran Depresión, muchos perdieron los ahorros de toda la vida, y eso provocó en muchos países el deseo de un gobierno autoritario que les salvara, que rescatara la economía. Sin duda, el crack y la posterior depresión fortalecieron a los movimientos anticapitalistas. Los comunistas gobernaban en Rusia y los movimientos fascistas estaban en auge. Mussolini ya había llegado al poder en Italia y la base política de Hitler seguía creciendo en Alemania. El crack de Wall Street y la depresión en el libre mercado capitalista al estilo americano solo sirvió para fortalecer a aquellos que afirmaban que existía una fórmula mejor. Esta fotografía es paradójica, pues nos muestra dos momentos en la historia mundial. El primero, el de la fotografía de fondo, los locos años 20, el consumo, la especulación, el gastar, el salir. Y por otro, nos muestra la depresión económica de los años 20 y sus consecuencias, como por ejemplo, gente pidiendo comida para poder subsistir. Y bien, ya estamos en condiciones para poder realizar la actividad para este video. Todas estas palabras yo las extraje del contenido que acabamos de ver. Son conceptos o palabras claves. Lo que harán ustedes es simplemente ordenar estas palabras claves en un mapa conceptual a modo de poder sintetizar lo estudiado. Y bien, yo ya avancé un poco. Veamos este mapa que construí yo. Por ejemplo, el mundo entre guerras es la palabra más general. El mundo entre guerras comienza con los locos años 20 o el modo de vida americano. Se caracteriza por tener una producción a gran escala, otorgando créditos y préstamos para el consumo. ¿Qué consumo? Artículos para el hogar, autos y aviones, sociedad de masas, cine, radio, teatro, música, moda y arte. Esta situación generó la especulación y compra. Bien, este mapa está incompleto, pues le faltan los conectores y las flechas que los pueda unir para el mejor entendimiento. Si ustedes quieren ocupar este esquema como modelo, lo pueden hacer, pero como lo dije recién, está incompleto, les faltan sus flechas y conectores. Y bien, con esto terminamos la clase para el día de hoy. Recuerden mandar su actividad al siguiente correo electrónico carlosjayaya@gmail.com. Pueden hacerlo de forma digital o pueden hacerlo de forma escrita. La fecha de entrega será el lunes 6 de julio. Desde ahora me despido, deseándoles mucha salud, apoyo a sus padres en sus hogares, tanto en la higiene, pero por sobre todo, el mejor apoyo que ustedes pueden brindar en estas circunstancias es estudiar, hacer sus actividades y prepararse para el futuro incierto que se nos viene. Un afectuoso abrazo y nos vemos.